y sin vergüenza. Yo sentí muchas resonancias con ese escrito, ¿sí? Y sentí que como si me estuviera hablando a mí, en muchas cosas. Y también me surgió, también hay una parte donde Santiago Aranda está hablando no recuerdo bien, creo que está hablando de posibles escritos y hay una parte donde dice eso, ¿no? De personas que en el futuro van a estar viajando por el tiempo, escapando de una pandemia de gripa. O sea, yo no sé, pero tú la tenías muy clara, porque eso dice en el libro. ¿En Y dice, serio? sí, dice escribiendo, personas que viajan al futuro para buscar escapar como una pandemia de gripa, o cuando encuentra un niño que no hace sino recordar, que tiene la posibilidad de recordar, y me resonó mucho porque yo ahora pues estoy haciendo como un trabajo con una persona, que son unas cosas locas en las que yo me meto, que es un hombre que recuerda todas sus vidas anteriores, y es terrible porque precisamente tú pasas, para los que creen en la reencarnación, tú olvidas tu vida anterior, porque si no puedes cargar con lo que tienes en esta vida, pues cargar con lo de una vida hace 12.000 años es terrible, y tú lo mencionas ahí. Esos son dos ejemplos de la cantidad de lugares que encontré que me resonaban en ese libro donde habitan las palabras. Tengo muchas cosas que decir, encontré cosas de mi tesis de maestría que pues entregué hasta hace poco, y yo decía, esto era lo que yo estaba trabajando. No, ¿En serio? mira, fue muchas resonancias y muchas cosas como muy mágicas las que me pasaron. Por ejemplo, hay una parte donde tú tienes un monólogo interior, ¿sí? Hay un monólogo Sí, interior que hace 1138, creo, se llama 1138. sí, el 1138. El 1138 Ah, hace un monólogo interior y yo trabajé eso en mi tesis y hubo un momento en que yo sentí como, uy, este libro me está hablando a mí. Me sentí y encontré muchas cosas muy bellas en ese libro que y creo que es un libro que tengo que volver a leer, es un libro que necesita varias lecturas. No pude evitar comparar con el anterior. que además es el posterior, que eso ¿Es me parece muy posterior? divertido. Ah, Claro, la obra gris es del 2020 y donde habitan las palabras es del 2017. bueno, pues yo no sé, tú tenías hay momentos, hay mucha luz en este libro, a mí me gustó, lo disfruté mucho, disfruté, hay unas partes muy poéticas, muy bellas que me gustaron, y encontré muchas resonancias que inclusive me asustaron un poco, porque yo no sé si es que yo me rebusco esas resonancias, ¿será que me las Claro, invento? Yo me las invento, pero fue muy bello, y me puse a pensar mucho de eso que tú nombras en los dos libros como pandemias de gripa. ¿Qué te pasa con eso? ¿sabes por qué era? Porque en ¿Por esa época qué? estaba la gripa aviar. Estaba la gripa aviar estaba por ahí. Y a mí me pareció muy simpático eso, como que le tuviéramos miedo a una gripa. Y pues vaya uno a saber. Pero pues nada más que eso, era como la sensación de el miedo a que la gripa nos mate. Y pues sí, ¿no? Qué horror. Qué horror que los miedos se nos hagan realidad. Es un poco como Freddy Krueger, ¿no? Como que uno se duerme y sus pesadillas lo matan. Sí. Pues en vista de eso, pues lo que estés escribiendo, escríbelo. Eh, Pero no soy, ya que tienes esa habilidad, te invito, sí, te invito a que hagas pero sí, un sí eso. quiero escribir una cosa medio horrible. Ay, Eh, no. sí, creo que va a ser peor que todo lo anterior. Tengo ganas como de ahora sí hacerlo en serio. Sí, pero no les voy a decir nada, porque además todavía faltan 3 libros antes de llegar a ese que quiero escribir. Entonces, no. ¿Tú a qué horas naciste, Eduardo? Según dice mi mamá, a las 6 de la tarde. Pero hoy justamente estamos hablando de eso, de que uno nunca se acuerda muy bien como de eso, pero según ella a las 6 de la tarde. No, lo decía porque cuando estaba leyendo el libro me sentí también como en esas películas de Alfred Hitchcock, ¿no? Que Hitchcock salía en pedacitos de su película. Y sucede que Santiago Arana muere el mismo día de tu nacimiento, ¿no? De tu cumpleaños.
Sí, creo que sí. Yo no me Sí, acuerdo. Sí, sí. sí, 20 de agosto. El 20 de agosto, sí, entonces sí. Sí, es que yo después me puse a leer tu biografía que sale ahí y me Pero gustó Cristina, mucho. me va a dar miedo todo esto. Es que a mí me gusta. Me, me estoy sintiendo asustadito. De repente la otra semana te va a empezar a salir como un pelo por acá. Sí. No te preocupes, no es nada raro. Tienen el muñequito de vudú. Eh, el muñequito de vudú empieza a hacerle implantes de pelo y entonces me sale. O escribe que te sale pelo. A mí me gustó mucho. No. Eso En el próximo día. para que salga. Ay, sí, mira que tienes si tienes ese superpoder, Eduardo, ¿por qué no lo utilizas para el bien de la humanidad? No, mi superpoder yo ya lo tengo Y muy propio. claro. Mi superpoder es dormirme en 7 segundos. Ese es mi superpoder en el mundo y con eso ya soy el más poderoso de todos. ¿Sí? El mundo se está acabando y yo puedo decir, me voy a dormir. Esto es ya la bomba nuclear y si me dan 7 segundos me coge dormido. Y ya, no pasó nada. Bueno, pues si es un segundo superpoder y por el bien de la humanidad, piensa bien lo que vas a escribir. Sí, pero no, que se me ocurren cosas horribles. No, me gustó mucho eso, me gustó cuando como que te veía aparecer, o yo no sé, lo que pasa es que después leí cuando estaba leyendo, ahí dicen los datos del autor, y dije, venga a ver cuántos años tiene el Eduardo. Y ahí decía 20 de agosto, y me devolví a la página, yo, por Dios, es el mismo día, pero me encantó cómo te veía de las dos formas, ¿no? Cómo veía que tú aparecías, por ejemplo, la fecha en que muere Santiago, y me gustó mucho también cuando aparecía el autor, ¿no? Como que uno estaba metido en la novela y dice, no, pero ¿cómo vamos a hacer una novela así? Entonces, cuando aparecía la voz del autor, me gustaba mucho también, porque me llevó a otro tipo de escritura, lo mismo que te decía de lo del monólogo interior. A mí me encantó. Yo quería yo dije, quiero hacer como una película, una cosa muy crítica, sí, quiero decirle, Eduardo, mira, ¿por qué hiciste esto? Pero no tengo nada más que decir, a mí me gustó mucho. Ay, gracias, No, o sea, Cristina. voy a pensar como en algo así, como decirte algo fuerte, pero todavía no se me ha ocurrido. Porque Pero la me fortaleza gustó no tiene tanto. que ser agresiva ni destructiva, esto es lo más fuerte que me han dicho, que resonaron con la novela, me parece. Además, pues creo que ustedes son las 6 personas, si Gabriela y David la leyeron, creo que son las 6 personas que la han leído en el mundo, entonces No creo. ya es más que suficiente, entonces a mí eso me parece lo suficientemente fuerte, de verdad. Sí, sí. Mira que, ¿qué ibas a decir algo, Camilo? Dale. No, que yo no me acuerdo muy bien de esta novela, no me acuerdo muy bien de cuando la estaba escribiendo, pues cómo estaba en la vida, pero me acuerdo de lo que estaba pensando, y sí me acuerdo que estaba pensando mucho, y en muchas cosas, como que tenía esa soberbia del que ha leído y cree que sabe, entonces estaba cargado de una cantidad de ideas en la cabeza, y yo creo que las puse, la mayoría de las cosas que tenía en la cabeza ahí, por eso me llamó mucho la atención lo que decías ahorita sobre que te resonaban temas y te aparecían, porque yo creo que yo estaba como una suerte como de desborde intelectual, como de pensar muchas cosas, muchas, y las volqué. Y hay mucho como de quién era yo como filósofo, como estudiante de filosofía, entonces era muy difícil. Pasó mi hijo y era como una saturación, como una tempestad de pensamientos, para ponerlo así. Anita, ¿qué quieres decir? Creo que Cami iba antes. Ay, ustedes son todos juiciosos. Pero dale, no te preocupes, dale. No, eso que acabas de decir me traduce mucho a algo que sentí cuando leí el libro. Para mí el libro comienza como todas las historias con mucha esperanza. Y el hecho, creo que lo más importante de Santiago no es que sea escritor, sino que es lector, ¿no? Y tú acabas de decir que en el momento en el que tú escribes el libro, estabas como con la soberbia de quien ha leído, y eso yo lo comencé a sentir un poco de la mitad del libro hacia adelante, ¿no? Primero sentí como esa inocencia y esa esperanza de quien ha leído,
y luego sentía mucha soberbia como en Santiago, ¿no? Como yo sentía que estaba muy lleno, como que se llenó de ego, como que yo les decía a ellos y nadie más había leído esto en el libro, o sea, solamente yo tuve esa lectura sobre el libro y era como, pues que esta nena estaba como ahí, como en una situación muy paila y el man solo pensaba como en lo que él escribía y como que la plata que se ganaba la nena era como para comprar tinta y papel, que era lo que él quería hacer y la veía como aislado, entonces yo lo que sentía era como que era muy bello como todo el comienzo, o sea, yo les comentaba un poco que este es el tipo de libros, la mitad del libro yo lo quería abrazar y suspirar, ¿no? El libro que uno coge, que usualmente uno hace al final del libro y lo abraza y dice, ay, tengo esperanza y no sé qué, pero pues ya después para mí cambió mucho como la visión y me pareció que esa visión cruda y maléfica de Eduardo está presente en todos sus libros. Yo compré este con la esperanza de que en este no. Con la esperanza de que no muriera nadie. Sí, pero sí sentía un poco ese como, ¿te parece que la historia está muy linda? Mira, aquí voy Pero yo. pues ahí no podía hacer nada. Mira, Anita, que ese libro que acabas de sacar, que es Mi primer Quijote, pues vamos a donde habitan las palabras es lo que nos reúne, pero ese libro es bien interesante porque es un libro por encargo. Y un libro por encargo significa que la editorial le dice a uno, hable sobre tal cosa. Y me escribieron y me dijeron, haga un Quijote para niños. Y yo dije, bueno, le hacemos, pues por la plata baila el mono, pues hay que, pues listo, le hacemos. Y yo hice una propuesta. Me dijeron que se adapta. Y yo dije, bueno, no podemos meterlo todo porque es demasiado, vamos a escoger 8 episodios. Y yo me paré y yo quiero meter la muerte. Yo sé que el libro es infantil, que el rango va de 8 a 12 años, pero pues cómo va a ser uno el Quijote sin muerto, es como no haber hecho el Quijote, porque pues el libro no se acaba con un hombre feliz siendo caballero, ni con un loco para allá perdido, sino con un tipo muerto. Y que la muerte del Quijote a mí como lector me ha conmovido un montón, yo lloré, pero pues como una semana cuando terminé de leer el Quijote, entonces a mí me parecía un gesto de respeto por el libro meter la muerte. Y el editor en ese momento y la editora después, que es Carolina Venegas, los dos me dijeron, hágale, pues que los niños acaso no experimentan la muerte. La muerte es un tema, y como este es un libro por encargo, que tiene unos objetivos pedagógicos muy claros y que tiene unos temas sobre los que hay que hablar, pero la muerte es un tema, y el duelo es un tema en la infancia, y pues ¿qué vamos a engañarnos sobre eso? Y fue como, bueno, haga la muerte, pero además que se les apriete el corazón, pues, que no sea como, ay, se murió ella. No, es como, píchele, y yo, bueno, le hacemos una muerte lacrimógena. Y pues obviamente ahí salió también mi deseo de matar a todo el mundo, entonces, pues, qué privilegio no poder matar al Quijote. Suena como a sueño traqueto, ¿no? Como yo maté al Quijote. En la hora gris literalmente matas a todo el mundo, o sea, me queda un niño vivo, pero ese lo mato en la imaginación del lector. O sea, por sí, todo el niño muere ese día, pensé yo. Pero mira, Anita, hablando de lo otro que me parece súper importante, mira, cuando apareció Santiago Aranda en mi cabeza, yo lo voy a poner así, donde habitan las palabras, yo quería escribir una novela, ¿sí? Y estaba intentando una que era muy mala, pero perversamente mala, como eso no salió nada, y tenía 3 cuentos. Uno se llama Emociones por catálogo, ustedes reconocerán a cuál parte corresponde en la novela. Uno era de un man adicto a las palabras, y el otro era de un man que no hablaba. Tenía 3 cosas que yo llamaba cuentos, pero no eran cuentos, en realidad yo no sé escribir cuentos, entonces yo lo que hacía era como una historia sobre eso. Y estaba haciendo una novela que era muy mala, muy mala, pues salió tan mala que me arrepentí, y dije, pero quiero seguir escribiendo, y entonces dije, voy a juntar esos 3, pensando que juntar es fácil. Eso pasa un montón allá en esa universidad donde ustedes estudiaron,
como que dices, voy a hacer una novela porque voy a juntar mis historias, que son cuentos, y no es fácil juntar. Juntar no es pegar y ya, porque las líneas argumentales no pueden no sostenerse. Y entonces a mí me empezó a pasar eso, justamente. Yo tenía un personaje que era el Santiago Aranda, que no habla, y que me parecía una persona conmovedora. Yo estaba enamorado de Santiago Aranda. Pero cuando Santiago Aranda habló, yo dije, pues esto es como las drogas, ¿o no? Una cosa que uno no ha tenido toda su vida y que la descubre y que tiene tanto potencial como el lenguaje, que uno una probadita y ya. Y como tenía que saltar, ¿me entiendes? Como tenía a una persona que no hablaba, y el segundo capítulo era un adicto a las palabras, pues yo dije, obvio, pues naturalmente, si este personaje prueban como la heroína, ¿se acuerdan de Cristina F? Esa película tan aterradora. Si la prueban, se va, no hay nada que hacer. El lenguaje es una cosa así como invasiva, como que a uno se le mete, entonces se volvió un adicto. Y yo sospecho, con cierto grado creo que de certeza, que el adicto es egoísta y ya, como que la adicción es la manifestación del egoísmo, porque el adicto no tiene más que su adicción, digo, le jala la vida. Ni siquiera es la persona egoísta, es la adicción la que es egoísta, te lleva a la vida. Y a mí me empezó a doler mucho lo que él hacía con Águeda, mucho. Pero como soy un escritor oscuro, del lado oscuro de la fuerza, pues como me dolía mucho, dije, yo me quedo ahí, qué hijo de putas. Y si la va a hacer sufrir, pues nos vamos hasta esa muerte horrible, que yo la lloré mucho, como envenenada por tinta, y en los huesos, en la cama, y yo decía, pero marica, este man, ¿cómo es de malo? ¿Me entiendes? Como qué malo, qué malo. Cuando llegué ahí dije, por eso me encaja el tercer cuento, que es un hombre que se va a suicidar como en un gesto de arrepentimiento por la vida, pues por quien sacrificó. Y ahí ya se me encajaron los tres, las llamo cuentos, pero eran como tres historias que tenía sueltas. Una persona sin palabras que al descubrirla se vuelve adicto y su adicción lo lleva a perderlo todo, perder al amor de su vida, que en últimas es como una historia trágica romántica, y en esa pérdida de la vida al suicidio, que es como una estructura de tragedia clásica shakespeariana. Y yo dije, no, entonces sí funciona la estructura, ya me funcionaba, ¿sí? Pero tenía que hacer la curva por el egoísmo máximo, porque si no, no llegaba allá, no llegaba a un lugar donde un tipo se suicidara, como un acto performático. Entonces sí tenía que volverlo muy egoísta y muy, muy odioso, muy odioso, muy mala gente. Y a mí Águeda me dolió mucho, de verdad que todavía pienso y me duele un montón. Me duele un montón porque la historia de Águeda es horrible, ¿me entiendes? Es una familia ahí toda llena de maltrato, y ella es como, no sé, no fue para mí una sensación muy placentera, como verla morir envenenada por tinta, además. Una cosa como horrible. Sí. Bueno, miren, ya está Natalie, puso una cara de tristeza ya en Melgar. No pone cara de tristeza en Melgar, es porque la cosa está muy horrible. Cara de tristeza en Melgar, Dios mío, wow. Imagínate. Eduardo, ese nombre Águeda, ¿de dónde lo sacas? Yo no me acuerdo, ¿sabes? Pero yo creo que eso es ¿de dónde salió Águeda? Me llamó mucho la atención ese nombre, me llamó mucho la atención. Sí, a mí Yo también. creo que así se llama la hija de un artista plástico colombiano, pero no me acuerdo quién. Y yo lo debía haber escuchado, y yo lo que tengo es como un archivito de nombres por ahí, porque los nombres son muy útiles, mucho bautizar personajes ayuda mucho a entender las historias y las particularidades de las historias. Entonces siempre voy pues como parándole bolas a nombres que me vayan sirviendo. Y por ejemplo con Madolia me acuerdo mucho que yo no sabía eso cómo estaba funcionando, y yo iba encontrando como nombres, pero nada me funcionaba,
hasta que conocí a una señora en Quibdó que se llama Madolia de Diego, que es una gestora cultural y una poeta y una cantante y una bailadora. Y yo la miré y le dije, bueno, pues no se lo dije, pero para mí dije, pues Matanga dijo la changa, venga para acá esa Madolia y pues daré el crédito infinitamente a Madolia de Diego, pero el nombre pues me pertenece ya. Y yo creo que con Águeda me pasó lo mismo, que yo escuché ese nombre de esta hija de un artista que no me acuerdo de quién es, y dije, perfecto, porque yo no podía tener unos personajes que no hablaran, digo, yo como autor no podía tener un par de personajes tan atípicos y con nombres muy típicos, porque no me van a dar como una sensación de extrañeza para el lector cuando entra en relación con ellos. Es como, hola, y qué pena Camilo, pongo el ejemplo, pero hola, me llamo Camilo y soy extraterrestre. ¿Se acuerdan del hombre mirando al sudeste, de esa película argentina? O de la versión gringa que hicieron que se llama K-Pax, con, ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama el actor? Kevin Spacey. Y que si el man dice me llamo, y la película dice, hola, me llamo Juan y soy extraterrestre, vengo de Marte. Pues la historia no es de un extraterrestre, es de un tipo que cree que es extraterrestre, o se hace pasar por extraterrestre, o imagina, en fin, pero no suena muy extraterrestre. Pero hola, me llamo 1140, THX 1148. Tengo apariencia extraterrestre, soy extraterrestre, pues ya. Para el espectador vas a quedar como un extraterrestre. Y yo creo que a mí por eso me brincó el Águeda, como muy rápido, porque es un nombre atípico y tenía ese extrañamiento sonoro y ese extrañamiento que yo creo sugiere o que es útil para el personaje, como, oye, no estás en presencia de alguien y ya. Digan. Bueno, ahora sí voy a hablar que ya me pasaron varios turnos. Pues yo, la verdad, esta novela como que la leí hace rato, de hecho cuando estaba por acá Orlando Echeverry. Orlando Echeverry Benedetti, sí. Tú le mandaste este libro conmigo y ese día esa noche yo me lo leí, como que llegué, como que yo quedé como que, antes de dárselo yo, va a chismosearlo. Ay. Y a mí me faltó un poquitico para terminarlo esa vez. Y yo dije, no, pues voy a piratearlo porque quiero quedarme con eso. Entonces fui y como que ese día tenía clase y fui y le saqué copia de esa. Y después como que dejé las copias ahí y como que no lo terminé, como que no terminé las copias. Yo le entregué el libro a Orlando, y luego mi tía me lo regaló. Ay, Anita, siempre corrompiendo a los menores, Anita. Esa costumbre. Yo siempre regalo Talora. Y yo le regalé, o sea, uno se corrompe con las lecturas hace un montón porque yo a Carlos le regalé el de Caperucita y los dos quedamos como ¡ah! Esos regalos. Caperucita es tremendo. Es tremendo. Y bueno, pero ahorita ya, yo siempre me despido. Y yo cuando empiezo este libro de este tiempo, como que yo quedé muy como en la parte encantadora también, como decía Caro, como en esa parte como que, ay, no sé qué, yo decía, no, Dios mío, este libro es muy dulce, yo lo sentía dulce, como que yo sentía las imágenes también que se construían como brutales, y yo tengo como también cierta fascinación por el silencio, y lo pienso también como en términos musicales, porque el silencio no es que no existe, incluso el silencio se marca en música y cuenta. Entonces como que el silencio a mí se me hacía aquí una forma muy interesante de entrar a unos personajes desde un lado que yo literariamente como que no lo había pensado. Entonces como que yo quedé como por ese lado como fascinado, además como el recurso de siempre para mí como pensar el silencio y comenzarlo como en unas imágenes de niños y todo esto, como que, no sé, siento hay unos puntos muy extraños como esas conexiones también de repente con las historias de los niños de la hora gris.
Entonces, como que de repente yo tengo una obsesión, una fascinación también por hacer como una lectura muy de rayos X de todo esto y como si uno puede entender también a partir de la lectura chismes del autor, fantástico. Me encanta, es como top. Tan chismoso. Todo es mentira, todo es mentira. Yo no he matado a nadie intoxicándolo con tinta. Pues, ya quisiera yo tener tener esa posibilidad. Entonces, como que, ay, se me olvidó lo que iba a decir, changos, se me fue. Ah, eso le pasa a la gente con pelo, que las Bueno, ideas se les van. sí, entonces como que, bueno, voy a hacer ahí unos puntos suspensivos como en la última parte y voy a ir como a otro tema, pero que va también conectado. Y es que también siento como, bueno, ya me acordé. Eh, Siento aquí como unas conexiones, o sea, muy filosóficas y claro, por supuesto, como que por un lado a mí me gusta mucho la filosofía, crecí con mi tía que es filósofa y bueno, tú que por supuesto también eres filósofo, entonces como que al principio que decías que tenías muchos pensamientos y muchas cosas, como que evidentemente yo aquí como que lo siento, aunque es un libro corto, lo siento como muy lleno de referencias, como que siento referencias a Cortázar, a Borges, a Yursenar, en momentos también lo sentí, creo que las citas también que utilizas ahí, yo como que estás con las que inicias los capítulos también como que, y lo decía también con Laura Gris, como que son muy y un aspecto que a mí me gusta, que me gusta mucho, y voy a robarme un poco la idea que mi tía decía al principio, y es que termina siendo también como muy de lo que quiere el escritor, entonces yo siento como un acercamiento a la escritura, por un lado, desde, desde una escritura muy experimental con lo que hace Santiago al final, también con la parte que es como de diario, y por otro lado también al final con el asunto periodístico. Entonces siento que hay muchas cosas ahí, muchos recursos de muchas vainas ahí metidos muy chévere, como que no lo siento así como saturado, como por ejemplo cuando uno lee libros que le dan mucha información y uno ya no sabe cómo atarla, y creo también que obedece también como una cosa que yo disfruto mucho, que es como este ejercicio de la metaliteratura. Y hay también las de Madolia, en un momento, también Chris decía el autor, pero yo lo siento más como la voz que está ahí es diferente, no del autor, sino del narrador. Y ese narrador que habla, que le habla al lector, que le dice, usted, por ejemplo, tal cosa, tal vaina. Creo que esas vainas también, los otros libros tuyos no son así. Entonces, como que me gusta también como que para mí siempre Eduardo va a ser, cada libro es un Eduardo distinto. Pero para lo bolas a esto que acabas de decir, que ese está lleno de recursos. Entonces yo como que, un momentico ahí, ¿qué quiere decir eso? Una característica, esto lo creo yo y lo he conversado con hartos autores, de las escrituras nuevas, y por nuevas no me refiero a las jóvenes, sino cuando uno está empezando a escribir, que se está entusiasmando con algo, es que, como con la vida, quiere probarlo todo, ¿no? Como quiere hacer todo, quiere ir hasta Taiwán, pero pasando por Lima y todo, como que uno quiere enloquecerse, ¿no? La euforia, el descontrol y todo al tiempo. Y a mí me pasó, obviamente. Y mira que eso no es gratuito. En esos trabajos de grado que muchos de ustedes presentan en el pregrado en creación o en las maestrías en escritura creativa, muchos proyectos llegan con esa ambición de hacerlo todo. Sí, como voy a hacer un narrador y una propuesta metatextual, pero al mismo tiempo unas no sé qué, y eso parece como un salpicón por allá como con helado rendido y como con abejas y como que nada pega con nada, que es como un poquito asqueroso, vomitivo. Y parte del trabajo, ay, hola Marcela, no, pero esto parece como un club de ex estudiantes, qué susto, es como un club de ex.
Esto es como un club de ex, sí, club de lectura, el ex. Estudiantes. Sí, mira que la única que no es un ex algo es Natalie. Es muy, muy raro, pero bueno. Entonces, mira que lo que pasa con ese hacer todo es que se vuelve un poco como vomitivo. Vomitivo que no, primero no entiende, segundo no quiere leer, que nadie se quiere comer el vómito. Bueno, pues imagínate el pobre hijo de Uribe, ya es un gran ejemplo de estas desgracias de hacer comer el vómito. Es asqueroso. Pero es chévere, porque como autor uno quiere hacerlo todo, ¿sí? Y yo lo hice, y yo escribí mi primera novela, que afortunadamente no vio la luz y no la va a ver nunca, y era eso, era todo lo que yo tengo en la cabeza, todo lo que yo tengo para decir, todos los recursos que tengo, todo de todo, está ahí. Y es como un vómito, pero en efecto, como una cosa muy, muy horrible. Luego de ese vómito, que salió mal, obviamente, dije, no, voy a hacer una maestría, voy a estudiar y no sé qué. Y estudié, y aprendí poco sobre escribir, pero leí tantas cosas tan malas en mis compañeros y mías, sí, que dije, no, y como que la novela que yo hice ahí, que la hice muy consciente, muy juiciosa, muy armada, tampoco me parecía muy, como resuelta, me parecía bien escrita, pero como que todavía no había nada. Y seguía en esa cosa de meterlo todo, ¿no? Entonces esta era una novela con una estructura súper fragmentada en la que se cruzaban 3 tiempos, y en esos 3 tiempos había 3 historias con 3 generaciones de una familia. Era un poco salpiconuda también. Ya no era tan vomitiva, pero era como salpicón rendido del Parque Nacional, ¿sí? Con Frutiño. Y con esa me gradué de la maestría. Y a esa le fue, digamos que más o menos bien en ese sentido. Y luego la intentaron publicar, afortunadamente no se logró publicar porque yo me estaría arrepintiendo mucho de que la publicara. Y luego de eso dije, no, pero yo llevo no sé cuántos años despreciando o minimizando o subvalorando o crudamente burlándome de los escritores lineales, como los conservadores y los tradicionales. Voy a tratar de escribir una historia lineal, del punto A al punto B, ¿cómo se dice esto? En una temporalidad. A ver qué pasa. Y escribí Madolia, y me costó como un hijo de puta. Eso quiere decir, descubrí que todas esas experimentaciones que llevaba haciendo, mira que van 2 libros atrás, todas esas experimentaciones eran puro miedo a enfrentarme al reto hiper difícil de contar una historia lineal. Que esas fragmentaciones muchas veces son el ejercicio de evasión del reto concreto. Como cuando en la música la gente se pone muy experimental cuando no sabe tocar, como mi hijo, sí, que pues uno lo escucha y dice, uy, no, míralo tan posmoderno, no, pues es que no sabe tocar la guitarra y la charraspea ahí con mi Dios le ayuda, ¿entiendes? Y es por incapacidad. Entonces, a veces siento que esas rupturas o esas actitudes como de crítica al establecimiento o a las formas tradicionales de la narración son pura incapacidad, como contar la historia, a ver qué putas te queda de toda esa soberbia. Y a veces no queda nada, porque es muy difícil contar la línea. Y apareció Madolia, y yo dije, uy, las líneas se pueden contar, como la línea se puede contar, y es muy difícil. Y dije, bueno, listo. Pero te quedé tan cansado de todo ese esfuerzo, que dije, bueno, vamos a hacer una en la que me divierta, otra vez, un poco como recordando eso, pero sabiendo la importancia de mantener la línea. Entonces dije, voy a contar una línea, del nacimiento a la muerte. Es una línea que a mí me gusta, además, desde que el niño nace hasta que el niño muere. Vamos a contar la línea, pero con recursos. Y entonces, con recursos, con exploraciones, con diferentes narradores. Entonces pensaba mucho en las perspectivas de narración, tratando cada vez de alejarme más como del sujeto, como que el hecho está acá, pero cada vez me va alejando más. Entonces como con teoría de la narrativa por detrás, como reflexionando, como poniendo a mí también en juego, pero procurando que fuera una receta ajustada, ya no un vómito,
¿sí? Ya no un salpicón rendido del Parque Nacional rendido con frutiño, sino un sancocho sabroso, un ajiaco sabroso, ¿sí? ¿Me entiendes? Como un tamal, que son lo mismo, son revueltos, pero son ricos, ¿sí? Como una lulada envenenada, que uno, ¿entiendes? Esa imagen que quiero, que estoy viendo es como lo revuelto, pero que queda bien. Y esto también tiene que ver con una cosa que me dijo en su momento el editor de Madolia, que es Manuel Borrás, y él me dijo, mira, hacer experimentos en literatura no está mal, pues naturalmente la literatura avanza porque hay gente que experimenta, si no, pues estaríamos todos escribiendo lo mismo desde la Odisea. Pero lo que no funciona, y esto fue lo que me quedó a mí hiper tatuado, es hacerle el experimento al lector. El lector debe leer el experimento resultante, no hacer pruebas con él. Algo así como, y esto pasa mucho en esas clases, como no, es que yo quiero que aquí el lector se sienta no sé qué. Pobre lector, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a ver tú? ¿Qué va a pensar el lector? Más bien proponle algo muy claro, muy transparente sobre lo que va a pasar y probablemente la experiencia le quede. Y ahí dije, bueno, vale, entonces esta novela sí la puedo escribir. Y me devolví. Por eso les contaba todo el proceso. Me devolví un poquito a ese pasado experimental, de pruebas, de riesgo, pero tratando de decir, bueno, la línea, ¿dónde está? Y luego de eso me convertí en algo más conservador. Vamos a contar una historia del punto A al punto B, pero es que pasar del punto A al punto B es muy difícil, y hay 1000 posibilidades para llegar allá. Entonces, pues en la hora gris, pues vamos a pasar de el inicio del fin del mundo al final del fin del mundo. Pues todas las vueltas que tocó dar, pero siempre pensando en eso, como es lo mismo, contar la historia del punto A al punto B. Y yo creo que en ese sentido donde habitan las palabras, sí es una prueba, pero es una prueba más moderadita, como más mesurada, menos arrebatada de lo que era al principio mi escritura, que era pues como un salvaje, como una bestia ahí haciendo, no sé, bobadas, como un bobo haciendo bobadas. Sí, como eso es diferente. Mira que el ejemplo no es uno porque se ríe de los payasos, porque hacen bobadas, pero no es un bobo haciendo bobadas, es un maestro en arte dramático con un diseño de maquillaje, con un diseño escénico, con un diseño de iluminación, haciendo bobadas. ¿Sí? ¿Por qué no se ríe de Lelutier? No es porque son unos bobos que no saben cantar ni tocar instrumentos, porque es un monstruo intérprete del instrumento haciendo que no sabe tocar y que no sabe cantar. Ahí hay una diferencia. Y yo creo que ahí es donde para mí pues, estaría chévere parar. No estoy experimentando y ya, sino sé hacerlo y entonces me voy a atrever a un ejercicio de experimentación. Y creo que resulta, pues a mí por lo menos me gusta, me parece bonito. Parece bonito el libro, digamos. Como que no tiene tantos muertos. No. Como que tiene muertes más románticas. Sí, y también siento que como que la experimentación que pones ahí tampoco se sale como del hilo de la historia. Entonces creo que, por ejemplo, a mí se me hacía como la parte en la que se mata a Santiago buenísimo, porque era como super posmo, o sea, en un performance, ahí haciendo esto se va, pero al mismo tiempo como muy romántico, pensando como en este asunto del poeta maldito que llega hasta el último momento, muy a lo Kurt Cobain, ya que Chris hablaba de Nirvana ahorita, como esa entrega así a esa vaina y termina matándose de una forma muy, que también no sé si lo pensaste así, pero termina siendo también experimental. Sí. Claro, no, y ahí mira que yo le estaba mandando gallo, yo en ese momento estaba trabajando en una escuela donde había un componente artístico grande y trabajamos mucho sobre el performance, y a mí me parecía muy chistoso, ¿no? Porque pues como que uno veía cosas que rayaban con el ridículo crudo, ¿sí? Como, no sé, me acuerdo de uno en particular que era como meterse, ¿cómo era? Meterse granos de maíz en los zapatos y caminar mucho tiempo por la ciudad, como dejando unas huellas de sangre, y yo decía, pero, pues qué bobo ese personaje, pues claro,
yo muy crudo, como medio bestia en la apreciación artística, pero decía, ¿y cuál es el mérito de la obra? Que el artista va a decir, me dolió, como, ¿qué me estás diciendo a mí como espectador con ese dolor que te estás provocando? Y además que nadie está viendo, y además que como que todo efímero, y había como un nivel de ridiculez que a mí me llamaba mucho la atención. Y sobre todo porque también siento que, una percepción mía, y pasa también en literatura con escritores y escritoras, que hay como una soberbia de artista muy harta, sino como, si le puedo armar un estructo conceptual muy sólido a esto, es bueno. Y es como, no, es bueno el constructo conceptual que le armaste, pero tu obra es una chanda, ¿sí? Como, va a ser una novela postmoderna en el que el lenguaje es transgredido por una hipótesis pluscuamperfecta del sentido postmoderno, y uno, ¿y qué puta es eso? ¿Y cómo me va a volver eso? ¿Me va a entretener? ¿Voy a ser feliz? ¿Voy a querer leerlo? No, no. Pero entonces aquí el sentido de la obra y el artista que está en conflicto con su herramienta, y eso no dice nada. Como, la teoría está muy buena, pero la práctica no. Y, y mira que esto, sí, ahorita pues tengo fresca esa entrevista que le hice a Juan Gabriel Vázquez, y él lo dice. En sus dos primeras novelas, él tenía teorías muy buenas que le quedaron en unas obras de las que no estaba satisfecho. Que la teoría que tenía detrás de la obra estaba buena. Pues a mí no me parece que debería ser al revés, que las obras sean contundentes, autónomas discursivamente, es decir, la reflexión sale de las obras y no hay un artista detrás justificando y explicando las obras. Y en literatura también creo en eso. Entonces yo sí quería poner sobre la mesa ese performance como de, mira, se acaba de matar un man, ¿y eso qué discursivo tiene? Eso no tiene nada discursivo, eso es chocante en sí mismo. Y si alguien se pone discursivo sobre eso, es un bobo. Sí, como ese profesor que le, ese cuidado que le pongo, a conceptualizar la suicidada de un man, como, no seas bobo, bobo, ¿por qué eres tan bobo? Me acabo de indignar, como, se mató un tipo en tu galería, ¿cómo te vas a poner a conceptualizar sobre eso? Sí, como estos artistas, había uno que, se me acaba de olvidar el nombre, eh, dejó un perro herido en una galería, ¿me entendés? Es como, pues no, ¿para qué pones al perro a sufrir? No, porque es impactante. Dicen, pues no pongas al perro, ponete vos, hazte una puta cortada y sentate ahí a desangrarte, pero no. ¿Sí me entiendes? Como, eso es lo que yo creo ahí sobre el discurso artístico que me enerva, y sí quería, sin lugar a dudas, mamarle gallo un poquito. Pues no sé si mamarle gallo, pero sí como por lo menos poner mi posición de no, me parece una bobada eso. No, y me encanta y creo que ya estoy hablando mucho, pero quiero hacer un fuerza total en eso porque sí siento que hay unas transgresiones que yo también las siento más llevadas por el ego y por un afán todo morboso, más allá que por estar haciendo una experimentación que te esté, no sé, llevando a otros lugares. Y creo que, no sé, yo veía también a un artista de español que es así como que hace performance y todo esto, y siempre sus videos y sus cosas son atentando muy fuerte contra su cuerpo. Entonces una vez se comió literal el Corán. Es como, marica, ¿no lo puedes hacer de otra forma? O sea, o se botaba de escaleras así, sangre, no sé qué, y el man siempre se paraba desde el sufrimiento, y uno decía como, bueno, pues sí, de esta vaina, pero yo también siento ya hay una cosa como muy sádica, y creo que eso ya está obedeciendo como a otras cosas que, pues el arte también puede ser como plataforma para todo, y creo que... Eh, si siento en unas transgresiones, no sé, cierto, siento también que diciéndole arte a muchas cosas, la gente pasa pendejadas muy absurdas y creo que eso Ahora, sí, pero párale bolas, y que yo creo que ya le damos el turno a Cristina, pero yo creo que, a ver, uno le gustan o no le gustan cosas, ¿cierto? ¿Le gustan o no le gustan?
Y esa es una primera entrada a la experiencia artística. ¿Me gustó o no me gustó? ¿Chévere o no chévere? ¿Chulito o X? ¿Carita feliz o carita triste? ¿Sí? Esa es como la manera en la que a mí me gusta vivir las experiencias artísticas. Como poder sentarme y decir, chévere, me gustó. ¿O no? Pero cuando eso se vuelve un campo de conocimiento, y uno vive del campo de conocimiento, entonces le toca sonar inteligente, le toca empezar a decir cosas inteligentes sobre el chulito o la X. Entonces, pilas que ahí empieza el cambio. Entonces, voy a decir una bobada, ¿no? Como, yo soy diseñador de gafas. Y miro las gafas de los presentes acá. No sé si Gabriela tendrá en este momento gafas o Marcela tendrá gafas, pero todas las 4 imágenes que veo tenemos gafas. Y digo, las gafas que más me gustan son estas. Pero soy un diseñador de gafas. Entonces de mí se espera que diga por qué. Ojo, en la primera etapa es la que a mí más me gusta. Me gustan estas gafas y ya, pues no sé por qué, me gustan, punto, las compré, me gustaron. Pero del diseñador se espera que explique algo. Entonces no, porque mira que el ángulo y la proporción y la relación color con tu cabeza redonda y las gafas cuadradas, entonces eso le da un sentido de equilibrio. Y entonces, por lo tanto, y bueno, entonces ahí vamos. Ahora, eso es un campo donde, pues, obviamente, el diseñador tiene que probar que sabe por qué diseña esas gafas. ¿Entiendes? Que no es un asunto azaroso, sino que su juicio está fundamentado. Y ahí voy entendiendo. Pero luego hay un campo de conocimiento más allá, que es el que ya no hace, sino que solo analiza. Entonces ya es uno que no tiene gafas, que nunca ha usado gafas, que nunca se ha puesto gafas, y va y nos dice cuáles son las buenas y las malas gafas. Y entonces se vuelve un discurso que uno empieza como... Y ese también es un campo de conocimiento, que es lo que yo llamaría el puramente académico, donde no tiene que ver con alguien que sabe lo que está diciendo o alguien que sabe el oficio y habla de esos saberes, sino alguien que habla de la obra de los demás. Y ya. Y ahí empieza a, pues lo único que te queda es el discurso, porque pues ¿qué más vas a decir? Entonces ya no es, las mejores gafas son estas porque me siento cómodo con ellas y las diseñé de acuerdo a mi cabeza redonda, ¿no? Sino es, la redondez y la cuadradez son como dos caras del sentido de una pieza. Y a veces le pasa al artista, al creador, que se va a visitar ese campo de lo puramente conceptual para justificar la obra. Y entonces yo digo, no, mi problema no está en que existan los campos, sino con que los campos empiecen a cruzar, con que tu obra es buena por tu discurso. Es más, vamos al ejemplo ese que pusiste, el man que se autoflagela o lo que sea, se botó por las escaleras. Si la obra es lo suficientemente impactante, si nos, como la Abramovich, como esa mujer que lo coge a uno y le revuelve las tripas, pues ya, con tu estar parada recibiendo golpes durante 6 horas, ya mi corazón se está estremeciendo. O Yoko Ono, que no sé, se tira un pedo y va y habla 2 horas y media diciendo porque ese pedo es el sentido de la profundidad del alma que trasciende el cuerpo y se convierte en vapores que son capaces de entrar al sistema del otro, entonces el pedo nos hermana. Y es como te fuiste al campo del puro crítico para justificar una babosada. ¿Me entiendes? Hazla como una babosada y ya, es chévere, hiciste tu babosada, pues listo, a alguien le gustará o no. Pero ese salto de dimensiones es donde yo digo, qué fatigante. ¿Sí? Kurt Cobain nunca fue a justificar su música, porque no hacía falta, porque era buena para un público y él dijo, listo, lo que yo sé hacer. Y donde le hubieran preguntado, ¿y tú eres un transgresor del sistema? No sé, cállese la jeta, o le escupía, o se iba, no sé, pero no hace eso. Yo creo que ahí es donde está el asunto muy incómodo, que es como saltarse de categoría, como de ámbitos o de campos. Conceptualicemos sobre arte, listo, hagámosle. Hablemos como creadores, vale, hagámosle. Hablemos desde nuestra intuición, listo, me gustó, no me preguntes más, chao, abrite. Pero pues uno, me gustó, me encanta esto lo dijo, ya no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que fue Carolina Zanini una vez, que me pareció muy simpático, sobre una novela que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Ella dijo, me encantó, la leí como si fuera una adicta, me pareció que la historia es muy poderosa,
pero por eso mismo no me gusta y me parece mala, porque representa todo lo que a mí no me gusta de la literatura. Y yo me quedé como, ¿pero no es un poco raro? Digo, no acabas de decir que la historia es buena, que te gustó, que te atrapó. Es decir, todo lo que te parece bueno, no te parece bueno. Entonces no entiendo. ¿Me entiendes? Como estaba en la dimensión de la pura alegría, de la expansión, de la exploración de un texto que le gustó, pero en la conceptualización no le podía gustar justamente por lo que le gustó. Y yo decía, bueno, es cuando esas dos cosas están saltándose las categorías. Y yo digo, no, pues cada cosita en su lugar. Si vamos a hablar de una canción, ¿te gusta o no te gusta? No, me encanta. ¿Tienes algo para decirme? Bueno, ¿desde dónde quieres que te lo diga? ¿Desde un autor? ¿Desde un par? ¿O desde un crítico musical? ¿O desde donde yo pueda? En fin, como eso yo creo. Y yo siento que ahí hay para mí una decisión como artista. Yo pues no justifico esto. ¿Esto funciona o no funciona? Y si alguien me pregunta como ustedes generosamente acá, aguantándome la palabrería, pues les cuento, pero pues, si nadie me pregunta, pues me callo la jeta y ya. El libro está ahí. Mira, Cristina se iluminó y todo, ¿verdad? Es como el sol llamando la atención, ya es como nivel avanzado, es como una super saiyajina ya. Me iluminé escuchándote. No. No, iba a decir que, bueno, de todas maneras el recurso de utilizar maíz en los zapatos es muy reconocido para obtener milagros en Monserrate. Quiero hacer eso en defensa de... No, me encanta y me parece tremendo. Pero esta Entonces, señora yo nunca entendí por qué hizo eso. ¿Entiendes? Si esta señora nos estuviera diciendo como, estoy pagando algo, pero yo nunca entendía por qué eso. Y además el maíz creo que ni tenía que ver. ¿Entiendes? Era una cosa ahí como no había más en la casa. No entendí nunca. Pero estoy de acuerdo que el maíz puede ser un gran símbolo y que el autoflagelamiento es un gran símbolo y que es una cosa que nos pone a pensar un montón. Pero repito, como que hay unos textos artísticos que uno dice, pero ¿y por qué? Esta persona, ¿por qué está haciendo esto? lo entrelazo mucho cuando hablaba Caro y decía que ella le ha parecido que Santiago, yo no sé por qué leí Guarana siempre y es Aranda. Ya le cambié el nombre. Esa es la trampa. Acuérdate que hay una rana en 100 años de soledad. Y entonces uno pues siempre tiene que hacer trampitas, ahí le hace la compa. Todo el tiempo digo Arana. Cuando Carolina decía que Santiago Aranda le parecía muy soberbio, yo decía, esa Caro, yo no lo había pensado así, pero después también terminar en un performance y todo, sí, tiene unas particularidades y eso me parece como interesante. Como yo les decía al comienzo, a mí el libro yo lo leí desde las resonancias, ¿no? Me pareció también que para una persona que sueña escribir, algún día me parece que sería una herramienta muy interesante, porque cómo va relacionándose con las palabras en diferentes momentos de su vida, de diferente manera, ¿no? O sea, desde su relación desde el silencio, ¿no? ¿Sí? Cuando aparece la palabra y tú lo escribes muy bien, ¿no? Entonces la palabra se vuelve, el grito se vuelve palabra, la palabra se vuelve amor, se vuelve tan, pero también la palabra puede llegar a ser la excusa, lo que tú decías, ¿no? La soberbia de la última palabra, ¿sí? De la palabra, no, tú haces como un recorrido, después se relaciona a partir de escuchar a la gente, ¿no? De escuchar lo que están diciendo, después a través de la escritura, al final de la lectura. Me parece que para una persona, lo digo, yo digo, a mí me gustaría, ¿no? Como esos sueños que uno tiene, sí, me encantaría escribir literatura. Y pues, ese libro es un libro que una persona con esos sueños lo escribiría porque te acerca de una manera muy bonita. Yo lo leí también desde el lugar de las resonancias, como lo decía anteriormente. Hace un tiempo antes de la pandemia, yo trabajo muchas cosas ahí en la Luis Ángel, ¿sí? Y en la Luis Ángel pasaba una cosa que yo nunca me imaginé que sucediera. Y es que a la Luis Ángel van muchas personas habitantes de calle, yo no sabía. Sí, eso sí, es impresionante. A mí eso, qué pena que interrumpa, Cristina, pero eso a mí me marcó un resto porque yo también iba y yo entraba al baño y había gente bañándose, pues no metiéndose en una ducha, pero sí haciéndose un aseo general en el baño porque es un baño público y durmiendo como en las bancas y leyendo pues también, sí, pero no importaba.
pero sí era un espacio público donde el habitante de calle tenía una posibilidad de estar. Y a mí eso me quedó así como esa imagen, como qué generosa puede llegar a ser la biblioteca que acoge de alguna manera al habitante de calle y no lo excluye. Yo creo que es una política institucional, porque los celadores no les pueden prohibir el ingreso. Entonces, pues nada, qué generosos de alguna manera. Es bellísimo. Y me acordé también cuando Santiago iba a la Luis Ángel, porque antes de todo esto, yo hablaba con mi compañera allá, y ella me decía cómo ellos estaban pensando como planes y cosas para los habitantes de calle, que llegaban a tales horas, que tenían sus dinámicas. No sé qué habrá pasado con todo esto de la pandemia, extrañaran mucho la biblioteca, pero yo no podía desprender ese recuerdo de la Luis Ángel, esa imagen de lo que estaba viendo Santiago, ¿no? Y del sexto piso, perdóname, me imaginé el sexto piso de la Luis Ángel. Me imaginé muchas cosas, me imaginé cuando él comienza a ver en la oscuridad, para poder leer ahí encerrado, cómo los animales dicen, no, que ya en esas profundidades del océano donde no hay ni siquiera, que son inimaginables, y los seres que habitan allí son pues con formas diferentes adaptados a no tener luz, esos seres tienen que comenzar a crear su propia luz. Si hay seres que habitan más abajo de los 11.000 metros, tienen que ser seres con unas formas muy especiales para la prisión, pero también seres que comienzan a crear su propia luz. Seres de luz, deberíamos decir. Seres de luz en eso. Entonces vi cómo él comienza a crear luz para poder leer, vi cómo aprendió a escribir con la mano izquierda. Me acordé de Carolina cuando leí esa parte. Y comienza... Y yo también me acordé de Anita, obviamente. Y cómo él se relaciona de esa manera, pues tan inocente al final, aunque después cae en la no inocencia, pero él se acerca de manera más pura en las palabras, como todos deberíamos acercarnos, ¿no? Pues ¿cómo nos acercamos? Pues ¿no? Sí, no, pero después uno comienza como a meterle cosas. No, sí, claro, todos nos acercamos. Pero sí, a mí me gusta mucho, ¿no? Como... Y también ver esa faceta, pues tuya, yo solamente he leído estos libros tuyos, ¿no? Pero verte tan dulce, porque me pareció un texto muy dulce, pues después de haber leído el otro, como que vi otra faceta. Después de la hora gris, cualquier cosa es cariño. Sí, entonces fue muy dulce, y todos esos lugares me encantaron. Me imaginé todo el tiempo a la Luis Ángel, yo no sé por qué, todo el tiempo me la imaginaba. Luis Ángel, claramente. Y es que ahí no hay duda, digo, y eso tiene que ver con el proceso creativo. Hay unos referentes, los referentes se pueden poner explícitamente o se pueden construir de tal manera que quede la imagen de lo que uno quiere. Y yo opté por eso. Es la Luis Ángel, obviamente. Y ellos viven por allá en la Candelaria o en Las Cruces, en una piecita, en uno de esos inquilinatos, pues ya. Y son las calles de Bogotá, y pues yo no lo digo, pero pues obviamente, entonces me parece súper bonito eso, que estén resonando ahí. Y mira que pensando en eso del lenguaje, yo creo que ahí me quedó un poco un rezago de las clases de filosofía donde la adquisición del lenguaje era un tema. No me acuerdo con quién era esa clase, pero como que en mi cabeza quedó el tema, cómo nos relacionamos con las palabras. Y ahora de papá me doy cuenta de que eso es pues todavía más extraño todavía, que eso sí es como, yo no lo logro entender. Pero sí me parece fascinante cómo las líneas cobran sentido, ¿me entiendes? A mí eso como que intelectualmente me parece bello. Alguien un día, o un niño un día, en vez de ver un palito o dos palitos, ve una L. Y además de ver una L, ve un sonido, y además de ver un sonido, ve una herramienta que juntada con otras herramientas es un medio de comunicación. A mí eso me parece muy loco, muy, ¿me entiendes? Es muy sofisticado en el cerebro humano para eso. Guardadas proporciones, o pues no sé, haciendo una especie de comparación, pues un perro no va a ver que dos rayitas son una L, nunca va a haber esa ahí, y mucho menos, estoy hablando de un perro, pues no de un primate superior, porque los primates superiores puede que sí lleguen a hacerlo, pero el perro no va a ver una L, ni va a entender que juntándola con otra va a decir la, o le, o li, y mucho más adelante va a decir, eso se llama artículo,
Es como, no llegará allá. Y a mí eso me parece fascinante, me parece magia pura, un misterio absoluto, no sé, y eso para mí era la escenificación o lo que quería escenificar con Santiago. Quien puede tener una experiencia consciente del milagro de relacionarse con las palabras, porque eso nos pasa inconscientemente, eso lo logramos cuando tenemos la adquisición del lenguaje, pero quien conscientemente se relaciona con el lenguaje y descubre el milagro, como que ve el milagro, y yo quería hacer eso, y me parecía muy interesante como poderlo mostrar. Por eso tenía que quitarle las palabras, porque si las tenía, pues ya no tenía el milagro, y pues había que quitarlas, entonces ahí sí va a significar el milagro de la palabra, como los sonidos tienen significados. No, es que a mí me parece eso fascinante, de verdad me chifla, me da como una suerte de, no sé, shot de adrenalina cerebral. ¿Cómo Es más, piensas una palabra cobra sentido en la cabeza de alguien? Como un nombre cobra sentido, ¿me entiendes? Como Ana significa algo para alguien y Ana significa otra cosa. ¿No me parece muy loco? Digo, fue que yo sé como un niño chiquito es deslumbrado con eso. Pero hablando de Ana, Brujanarca, además tremendo nombre. Anarquía esotérica. Como rompemos el sistema del más acá, del más allá y todos los sistemas. todo se rompe. Y no hay nada que da. Nada que ver. La lógica. Se está riendo en silencio. Sí, no, ya no, ya no estoy en silencio. Bueno, yo pensando como en eso que dices de las palabras, pues yo pensaba en algo que también se utiliza como de carácter un poco religioso, ¿no? Y es como, por ejemplo, en la Biblia, como cuando se habla de Jesús, de eso, en el Antiguo Testamento se dice un poco que es un verbo, ¿no? Es una palabra que se vuelve carne luego, y es como las palabras, entonces, y creo que, no sé si es un pedazo de la misa, ya no me acuerdo porque hace rato no voy a misa, pero dice como el verbo se hizo carne, o algo así, entonces es como, y también en todo, pues como en todos estos temas de las transformaciones, como desde lo, como te dijera, como desde como esta nueva mirada como positiva de la magia y todo, siempre dicen, pues usted tiene que es decretar vainas y decrételas con palabras, ¿no? Entonces, yo soy inteligente, yo soy fuerte, yo soy no sé qué, entonces comenzar como a hacer decretos a través de las palabras, entonces el libro un poco genera como esa fuerza, ¿no? Como esa fuerza desde el silencio hacia las palabras, que era un poco lo que yo pensaba, y también siendo un poco, hace mucho tiempo leí Madolia, no quiero acá generar ningún conflicto, pero mi Madolia se perdió. Yo no quiero generar ningún conflicto, pero Camilo, ¿dónde está Madolia? No encuentro a Madolia, pero entonces sí. Porque la devolví. No quería generar ese conflicto. Bueno, familiar. Yo siento un poco que hay una espesura en tu escritura. Es que no sé cómo más decirlo. Eso de espesura sonó buenísimo, ¿no? Suena como ese ajiaco que es espesito, que puede ser rico, ¿sí? O como no sé, como esa compota que es espesita pero que ya no está tan rica, que es como de hígado con remolacha. Uy. Mira, yo creo que es muy sabrosa, pero uno siempre queda muy lleno. Entonces, Una bandeja paisa. En Madolia, yo veía un poco, pues, como te digo, la leí hace años, pero era como esa dulzura que dice Cris, que finalmente termina siendo espesura porque es pesado lo que sucede, porque es una cosa compleja, porque tiene mucho tejido. La hora gris sí es espesa de cabo a rabo, o sea, esa no tiene dulzura, tiene mucha agriura, pero en donde habitan las palabras también vi como que primero muy dulcecito y se va enredando y se va volviendo muy espeso. Mira, a mí esa imagen de la carne, o sea,
de la carne de papel asada en aceite, me pareció como, o sea, a mí la imagen me quedó en la cabeza porque yo decía, va a sonar muy chistoso, ¿no? Pero yo estaba leyendo el libro y entonces cuando el man dice que va a comer carne, que no va a comer como la sopa esa que hacían De que hacían tinta. de tinta. Entonces yo dije, ay, van a comer, o sea, yo como en el libro dije, ay, qué rico, van a comer. Y entonces cuando dice que no es comida, sino que es una cosa, me sirvió carne o algo parecido, dice algo así como, que es esta cosa hecha de papel y tinta, y yo decía como, no, otra ya fue la tapa, o sea, Eduardo me entusiasma levemente por 3 líneas, y luego me acribilla con esto, o sea, para mí, leer que esa carne había sido de papel y tinta fue súper desesperanzador. O sea, yo sentí como que el man nunca hizo como esa reflexión, ¿no? Y no la hizo nunca. Y no la hizo, y muere como un héroe. Sí, en últimas dice como esto fue tan duro, tan intenso, que soy ahora el héroe. Entonces, para mí entonces, fue espeso también. O sea, no, todos son espesos, Eduardo. Sí, Deliciosamente espesos, pero espesos y así. sí, sí, como un sorbete. ¿Sabes lo que creo, Anita? Que, mira que me cuesta mucho trabajo escribir, pero mucho, pero muchísimo, pero infinito. Y, y como escribir lo que quiero y que quiero me cuesta todavía el triple, ¿sí? Es como, de verdad es un esfuerzo muy grande. Entonces por eso no logro escribir mucho, porque no llego, no. Si yo hago un proyecto de novela que me demoró, no sé, 5 años dándole vueltas y borradores sobre borradores y borradores, y listo, un día digo, listo, saco el borrador como en Word, 60 páginas. Y luego digo, no, esto hay que desarrollarlo, y pues quedan 90. Sí, eso, porque no la logro más. Pero lo que me pasa es que, como también a veces tengo tantas cosas para decir, pero me cuesta tanto, se vuelve espeso. ¿Me entiendes? Como que tiene alta densidad. Parece que la densidad es masa por espacio, creo. ¿Sí es masa por espacio? No. Ay, ya no me acuerdo cuál es la densidad. Tú sabes que yo no fui a esa clase. Pero sí tiene que ver con lo mucho que se mete en muy poquito. Y yo creo que eso tiene que ver con mi estilo, con que yo es que no puedo sacar más, ¿sí? No sale más, entonces tengo que optimizar ese espacio pequeñito y empieza todo a embutirse, a embutirse, a embutirse. Y como hacerse como para adentro muy, muy, muy robusto. Ay, gracias, mi amor. Y me trajeron los sobrados, entonces voy a comer ahorita sobrados. ¿Me entiendes? Se vuelve como todo robusto, pero en términos de densidad. Y con la experiencia lectora parece que pasa lo mismo. Entonces el lector, que es eso que tú dices, va acá transitando y dice, pues puta, pero ha pasado media página y ya me pasó esto y esto, y ya me puso a hacer esto y me siento... Sí, es como si pudiera decirlo de alguna manera, que me parece un tanto como medio creidura o lo que sea, pero es como un estilo, es como, pues, Sí. más como una manera, No, y una manera de ser. lo que detecto es que es como muy sutil, porque uno no se la espera. Pues hay como lecturas que uno sí se espera que sean de una vez muy fuertes, ¿no? Entonces uno como que, pero esto es sutil, uno no se lo espera, o sea, uno no se espera terminar en ese tejido tan fuerte, ¿no? Que realmente a mí sí me involucra. O sea, cuando yo leo La Hora Gris, yo quería estrellarla contra la pared, o sea, yo dije como no, este libro me ha dañado en serio, o sea, Ay, Anita, lo sobre todo siento. yo decía sobre todo en el capítulo de Erin, yo soy muy mala con los nombres, pero sobre todo ese capítulo para mí fue tan desesperanzador, o sea, yo decía como no, hijo de puta, no, Y a ella no le queda nada, ¿no? Pobrecita. pues no, lo más interesante es que ella lo logra y es feliz. Y a mí me cuestionó mucho sobre el tema de la felicidad, ¿no? Porque la felicidad era eso, entonces era una cosa como, pues, ¿qué es la felicidad, no? En ese momento era eso, no volverse polvo para hacer comida. Y
Y también acá me parece que comienza como con esa dulzura, y luego se va volviendo un tejido tan pesado, tan espeso y al final pues de cuentas como tan desesperanzador, ¿no? Como que todo se vuelve aire y todo se vuelve nada. También me impactó mucho cuando él describía am, a su compañera, es que yo, como te digo, soy mala para los nombres, Arana, Águeda Águeda. Alegría. Águeda, cuando la describía que ella ya estaba como en los huesos, ya estaba muy mal, pero él todo lo ponía poético, ¿no? Entonces él todo lo ponía bello, entonces no, y sus huesos me encantaban cómo se le marcan sus huesos. Los huesos afilados, sí. Y la Carolina ahí lo odiaba. No, pues imagínate. Es un hijo de puta. Yo decía como, Es una mala persona. al mal le servía todo, ¿no? Le servía que ella estuviera así de mal. Me has dicho, él no veía como, y el Pero entusiasmo también, con pero claro, yo siento también que ella quiso estar en eso. O sea, ella de todas maneras se abrió el man un poco de tiempo y cuando ella vuelve, ella también quiere, o sea, yo siento que ella también asume, es que yo no la vi así, yo no la vi como por no, ella también estaba metida en ese cuento y se tomó la sopa, pues yo creo que en el fondo ella también creía en eso y Sí, pero Cristina, muere. pero ella es una mujer muy afectada emocionalmente, psicológicamente. Si no no es una mujer en todos sus cabales tomando la decisión de su proyecto de vida. Pues es que a mí ya me siento como el club de lectura de mí mismo, me siento muy raro. Pero a mí sí me impresiona mucho. Lo que escribí. Sí. Me impresiona mucho porque ella no habla. Sí, porque tenemos a Santiago que es como una cosa rara y ya, él es raro, él no gritó, no habló, nada. Pero Águeda decidió no hablar pues por esa familia horrible en la que está, con ese papá que enciende a golpes a la mamá, como que es una niña traumada y sabemos que esos traumas no procesados, no trabajados, no nos llevan a tomar decisiones que replican nuestros dolores. Y ella en últimas estás con un maltratador, entonces está haciendo la curva de repetición. Sí, ella es hija de una familia de maltratadores, del tiempo de un padre maltratador, y se abre de un man que está loco, como pues, que es un maltratador y que es un freak, y vuelve a él, porque no ha hecho su proceso. Entonces ella no está diciendo, no, yo quiero estar acá comiendo papel porque sí, ella está mal, y nadie le ayudó, y ese hijo de puta tampoco le ayudó. El hijo de puta es un egoísta adicto a las palabras que solo piensa en él. Entonces, pobrecita, ¿me entiendes? Y va el hijo de puta y va y la deja allá en la casa como, ay, sí, la cagué, pero pues no, pues ahí les dejo. yo no sé, Mira, más o menos así. A mí me pasó como con Carolina, bueno, por ejemplo, ustedes me pintan esto así y yo no lo había visto así. O sea, yo dije, ella quiso estar así porque ya está tan enamorada de las palabras. Pero lo más chistoso con esto fue el final. Sí, cuando Camilo me dice, oye, pues el final, cuando este man resulta ser el que escribe, sí, el que escribe la historia de Santiago, y yo le dije, no, si lo que le pasó a este man fue que se fue al parque y se convirtió en Santiago. O sea, yo leí fue otra como que otra novela. No, pero a mí me parece reinteresante poderlo ver desde ahí también. Y lo otro que iba a decir es el tema de la palabra amor, ¿no? Yo también la sentí un poco predictiva, o sea, yo creo que para ella fue tan duro, porque yo creo que ella dijo, esa palabra es la que me va a llevar a la perdición, como de alguna manera premonitoria. Pero yo creo, Anita, que ahí estás leyendo como pasa a veces, que es chévere, que es cuando uno empieza a leer los libros como de atrás para adelante, de un lado para otro, como que los ven 3D. Porque en la cronología es solo la molestia que hable. Recuerde que lo que le duele a Águeda son las palabras. A Águeda le duelen las palabras, por eso no habla. Esa es su razón del No, silencio. o sea, la palabra ahí no tenía, en ese momento no tenía, hubiera Para podido ella, ser. para ella hubiera sido pues, decir bu y ya ahí habría explotado. Para Salvador, no, para Santiago, es súper importante porque es la palabra que encarna un sentimiento, ¿sí?
aquí suena como a Ricardo Arjona, pero pues, ¿qué puedo hacer? Sí. Pero, salud por echémosle agüita de coco. Por el máster Ricardo Arjona. Y el profeta, claro. Y entonces para Santiago es como, por fin encontré una palabra que puedo hermanar a algo que siento. Es su gran descubrimiento. Y por eso para él es, wow, lo máximo. Es cuando por fin un niño, y ustedes que son mamás, lo tienen muy claro, por fin logra decir lo que siente y no hace una pataleta. Mamá, tengo hambre, que no es, unga. Es como, marica, encontrar las palabras para poder decir lo que nos ahorramos un problema de comunicación. Y eso es el momento, amor. Por fin puedo convertir en palabras lo que siento. Y es un desastre. Ahora, tú tienes razón, yo estaba haciendo una historia de amor en el fondo, entonces pues no es gratuito que yo como autor haya escogido que esa palabra apareciera, y no es gratuito que la haya puesto en mayúscula para generar más recordación en el lector, y no es más gratuito que la haya puesto con rayitas para sugerir una suerte de lectura lenta, como ponerle mucha lupa o mucha luz a ese momento, pues porque en última es una historia de amor, que la que está ahí, pues de amor enfermo, naturalmente, pero una historia de amor que está ocurriendo entre esos dos personajes. Pero sí, para ella podría haber sido cualquiera, como en ese momento. Ahora, tú tienes toda la razón. Después el amor es el que pasa a la cuenta de cobro. O esa cosa enferma que llaman amor. Ya volví a sonar a Ricardo Arjona, ¿viste? No, pero también, eso es muy Queen, ¿no? Crazy Little. Es una canción, esa cosa enferma. A Crazy Little Twinkle Love de Queen, sí. Pero yo le digo la cosa enferma. A mí no me pongan esa cosa enferma que llaman amor. Hace un tiempo, cuando ustedes hablan y con la respuesta que tuvo Águeda, hace como un mes vi una película que se llama Los sonidos del metal. Es una salvajada. Oscar a mejor diseño sonoro. Véanla. Ay, ¿la viste? Sí, bueno, cuando yo venga la noto. ¿Sonido de qué? Sound of Metal, de un baterista de punk que se va quedando sordo y termina quedándose sordo. Eso es una salvajada de buena. Está en Prime, creo, o en Netflix. En una de esas dos plataformas está. Igual está en Mira de Todo. Que yo la vi en Cuevana. Está en Cuevana también. Bueno, el caso es que yo cuando recordé esa y cómo cuando el músico llega al instituto que donde hay personas sordas, y él comienza a hacerse el tratamiento para volver a escuchar, lo expulsan. Y yo sentía que a Águeda le pasaba lo mismo. O sea, es que este es un mundo que no es imperfecto. Como que ella le dice, es que nuestro mundo no es imperfecto porque no leemos, o sea, ¿cómo voy a venir con esto? ¿Sí? Yo recordé esta película. Pues es que es perfecto. Bueno, aquí de nuevo me siento muy raro, como hablando en tercera persona de mí mismo, pero a mí me parece perfecto, o me parece, no es que a mí, Eduardo, ahora me parezca perfecto un mundo en el que nadie hable, aunque tiene su encanto, no nos lo vamos a negar. Como un mundo en el que todo se pueda resolver sin palabras. Y como, creo que hay una línea que dice así, ¿no? Como que las palabras son la cuota inicial de la mentira o algo así. Como que los gestos no engañan. Aunque hay una suerte de pureza expresiva en la ausencia de palabras. Y pues los bebés son muy claros en eso. El bebé no nos está engañando cuando llora. El bebé pues está manifestando como directamente una sensación. ¿Sí? El bebé que se está riendo no nos está diciendo, oh, me voy a reír para que tú me hagas el favor. No está manipulando, sino está manifestando alegría. Entonces hay una suerte de pureza en el gesto. Pues qué chévere un amor construido en esa transparencia, pureza, hiperverdad de la ausencia de palabras. ¿Sí o no? Pues en contraste con esa familia de mierda que tiene. Y tú lo pones así, tú lo pones de esa forma. Dice, palabra es la posibilidad del engaño y del malentendido. Sí. Y después la soberbia de la palabra, de la última palabra, como... mira, sí lo dije. No solo lo pensé. ¿En qué página? No lo imaginé. Yo no sé, yo lo tengo en mi cuaderno de notas. Porque yo aquí también subrayé, creo que es por ahí, esta otra que dice José.
Escribir es abandonar el mundo, dudar de los hechos y no querer que en ellos estén las respuestas. Escribir es declararse con toda honestidad un mentiroso. Sí, la mentira en la palabra. Ese es un tema para mí, en ese caso en particular. La mentira en la palabra. Y entonces Águeda estaba feliz porque tenía un amor verdadero. Y sonamos a Ricardo Arjona, pero pues, ¿qué hacemos? Era amor verdadero. Bueno, Ricardo Montaner, digamos, para variar de poeta. Amor verdadero, amor en silencio, donde el gesto lo dice todo, donde... Y ojo que para mí creo que está claro, ella quería eso, ella lo buscaba, ella quería el silencio, pero el otro lo padecía, porque nunca lo había tenido, nunca había tenido las palabras. Entonces, para una era un lugar de refugio y para el otro un lugar de tránsito. Yo quiero salir de acá, yo voy a salir. Entonces, claro, no hay una sincronía en el deseo, los dos no quieren lo mismo. Y pues Santiago Aranda lo dice, no quiero eso, habla y la recontracaga. Y creo yo es una ratificación de que la palabra es la cuota inicial de cagarla. Pues apenas abriste la boca, la cagaste y chao. Y miren el nivel de la cagada, se volvió adicto, ¿no? Allá por las calles, como bazuquero, persiguiendo gente ahí a escucharle las historias para una vitrina, leyendo la misma página muchas veces, sí, durmiendo en la calle al lado del habitante de calle, que pues como que está ahí con el esferito acabándosele la tinta. ¿Sí me entiendes? Como mira el peligro de las palabras. Y como ese límite o ese borde límite y ese momento de rehabilitación allá con la familia por las palabras, ¿no? Como que no me dejen salir a la calle. No sé, a mí todo eso me parece muy... como la palabra es la cuota inicial de cagarla. Calladito uno se ve más bonito, calladito uno le va mejor en ese personaje construido ahí. Y claro, pues ya en términos un poco más estructurales, como más de la, ¿cómo llamarlo? De la arquitectura del proyecto, es un buen detonante para armar una historia, ¿sí? El personaje que hace que su deseo sea su cuota inicial del fracaso. Y eso arma un arco de personaje muy útil para contar una historia. ¿Sí? Porque si el tipo desea ser rico y ser rico no le va a traer ningún problema, pues la historia va a ser muy aburrida. Entonces Alibaba nos enseñó, ¿quieres plata? Te doy plata y luego te doy los líos que vienen con la plata. Y hay una historia, ¿sí? Porque si no, ¿qué historia te voy a contar? Hola, gané mucha plata, soy millonario, feliz y todo me sale bien. ¿Y qué historia me vas a contar? Vos como que nuestras historias se nutren de las desgracias. Mire que esta lógica es muy chévere, por ejemplo, en El viejo y el mar. Hola, soy pescador, llevo 84 días sin pescar. ¿Qué quiero? Pescar. Listo. ¿Qué hiciste? Pescaste. Pues todo el sufrimiento para pescar. Pescó. Obtuvo lo que quiso. ¿Ya? No. ¿Qué hiciste? Pescaste y se te vienen unos hijueputas tiburones y se te comen el pescado y te toca pelear con ellos y te quitan el cuchillo y te quitan la lanza y te quitan el orgullo y te quitan el mérito. Entonces, cumple tu deseo y enfrenta las consecuencias de tu deseo. Y la historia es un hit de la literatura universal. Entonces, ves cómo en términos como estructurales funciona muy bien darle a un personaje su deseo y luego verlo sufrir el padecimiento de las consecuencias de su deseo. Y ahí yo pues obviamente pues eso ya es más como de la arquitectura de la novela, para que la línea argumental funcione. Sí, y pienso también en esa gran palabra, peripecias. Peripecias, claro. Sí, que también siento que, pues sí, yo como que siento que al final, o sea, que el libro, o sea, nos lleva, pero y de hecho creo que es el último párrafo que sitúa ya la novela en otro, o que para mí me da como ya como el cierre, como de todo. Como que la novela sí, y ya lo otro es como, ya listo, uy, ya, como, pero sí siento que, claro, es como, por supuesto, es una línea pues que es muy visual y también, qué pena que lo recuerde tanto en las clases, profe, pero también sí siento que
o sea, como que entiendo mucho, o sea, es muy chévere que uno ve una clase un tiempo y como que a los 20 años ya la entiende. Entonces, como que ver toda esa forma de construir, de hilar y que al final todo, o sea, ese párrafo para mí último es como muy significativo, pensando ya como en todos los recursos que acontecen acá, y repito, como todas las formas de escritura que se manifiestan. O sea, por un lado la escritura de Santiago, la escritura del periodista, y cómo también esta obra, enmarcándola en esto, que en esa historia de ese niño adicto a las palabras que se man configura, todo eso. Y entonces sí siento que es como, sí, no, o sea, si tuviera las palabras, creo que no sería, pues sería otra historia. Claro, claro, Sí, no es porque, lógica, pero pues sería, y mira cómo estás tocando un punto de la composición de una obra que creo que es clave. Hay una intuición creativa, sí, pero es como una imagen, un niño adicto un niño que no habla, un ser adicto a las palabras, eh, un performance ahí, sí, tengo como 3 imágenes, no hay novela, ahí no hay nada. Luego tengo episodios, ¿no? Entonces, el nacimiento, el crecimiento, pero tampoco hay nada, ¿sí? ¿Entiendes? Luego, cómo nace, qué pasa cuando nace, a quiénes afecta su nacimiento, cómo es la cotidianidad de ese nacimiento, y empieza a aparecer algo, empieza a aparecer lo literario, ¿no? Como, ¿qué en concreto voy a contar? Y luego de eso aparecen los episodios, y ahí después de poner un montón de episodios, las posibles relaciones entre episodios. Listo, ya este episodio lo puse acá, y acá tengo esto otro, ¿será que se pueden conectar de alguna manera? Claro, se pueden conectar, por ejemplo, con una imagen, ¿no? Con una expresión, entonces se retoma, o lo que sea, pero ya es una mirada macro. Y todo eso es pura composición, puro ejercicio, pura carpintería de poner piezas y poderlas analizar. Eh, Eso va, o por lo menos no va a favor de, de ese, de ese ímpetu inicial creativo de volcarlo todo. Y volcarlo todo imaginando que el orden en el que lo vuelco es el orden en el que resulta y el orden en el que será leído. No, volcarlo todo es tener un insumo para mirar y organizar. Y ese pasito intermedio, yo creo que eso es lo que significa ir de alguna manera madurando en la creación. Y es, claro, vomite, ponga todo lo que tenga para decir, pero eso no es nada, eso es solo materia para la composición, y por eso la palabra composición es tan importante. Composición tiene que ver con lo consciente. Un autor pone las cosas en determinados lugares para dar determinados sentidos. En términos plásticos eso está muy claro. Si la persona en la composición está en esta posición, no es porque al pintor le queda más fácil pintar ese ángulo, pues si es así es muy bobo el pintor. Es porque el pintor con ese gesto y con esa iluminación y con esa mata atrás y con ese brillo quiere decir algo sobre el personaje que está pintando. Entonces ahí hay un ejercicio de composición que en términos de literario se llamaría composición narrativa. Cómo pongo los elementos que pensé para que entre ellos, combinados y relacionados entre sí, cobren el sentido que estoy buscando. Y a mí eso me cuesta, pues me parece que eso es una salvajada. Eso es como como un mérito del trabajo literario. Y es muy difícil, me cuesta un montón, mucho, porque es pura observación, 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 observación y corrección. Y yo creo que en donde habitan las palabras había un intento de eso, como de, vamos a tratar de relacionar todo con todo. Y era mucho. Eso fue de verdad muy desgastante. Mucho, 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 mucho. Yo creo que me quedé calvo haciendo eso. Al menos. Bueno, antes de que... Y leyendo trabajos de estudiantes me quedé calvo. En el semestre de Camilo. No, antes ya venía bastante alopécico. Porque es que ese mal viene desde muy temprano. ¿Quieres decir, Cristina? Hay dos cosas que antes, bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, que quería decir antes y es que hay un momento al comienzo del libro cuando el papá de Santiago, es un párrafo, es algo corto, comienza como a preguntarse el tema de la paternidad, ¿sí?
de en qué momento se hizo padre, si fue cuando lo concibió, si fue cuando nació, si fue en el momento en que ese niño lo necesitó. Y en ese momento yo dije, wow, esta novela va a hablar sobre esa pregunta de la paternidad, que yo esa novela la estoy esperando, ¿sí? Porque hay mucho escrito sobre la maternidad, ¿no? Yo me acuerdo, es que yo ya confundo los personajes, yo no sé si era Úrsula Guarán o Fermina Daza, la que decían que la maternidad iniciaba era cuando, que ellas no querían a los hijos cuando estaban en embarazo, sino era en el compartir que comenzaban a hacerse mamás. Entonces, cuando yo llegué a ese punto, yo dije, yo estoy esperando esta novela. ¿Sí? Yo también, Cristina. Sobre esa pregunta de la paternidad. Ahí va el spoiler. Es uno de los libros que va a escribir. Mira, estoy esperando esa novela hace rato. Ese tema me maravilla. Lo espero. Y lo otro Sí. que sentí también fue un poquitico de tranquilidad, porque Santiago hacía ver muy bello tachar los libros y escribir los libros, y me dio como una sensación, gracias Santiago, porque yo me siento culpable, pero hay libros que yo necesito escribir, o sea, es que necesito hacerlo, ¿sí? Pero nunca me he sentido del todo bien. Siempre ha habido algo de culpa. No, ¿cuál culpa de nada? Yo no puedo no rayar un libro. Entonces, eso me gustó mucho. Sentí que, ay, él lo hace ver tan bonito que ahora lo voy a hacer sin culpa. No hay que tener culpa de nada. Rayarlo. Digo, pues, ¿qué hacemos? Digamos, claro, con mi esposa, eso ha ido, eso es como un tema, ¿no? Yo rayo los libros, Pili no los raya, y un día le regalaron un libro, lo puso en un lugar que yo creí que eran los libros para regalar, como los que uno ya no les va a parar bolas, y lo cogí y lo empecé a leer, y me gustó tanto que lo empecé a subrayar. Cuando ella me vio subrayándolo, pues más o menos pues nos divorciamos, porque fue como puta, me rayó mi libro, y bueno, y eso subió con toda razón, porque para ella no había que subrayarlo. Entonces, bueno, pero la razón que me parece súper válida es porque me parece un objeto tan bello que no lo quiero intervenir. Listo. Pero entonces lo que ella hace, que me parece todavía más, es decir, yo subrayo es por perezoso, porque lo que ella hace es lo que hace Cristina, ¿no? Hace unos cuadernos enteros de lectura del libro que está leyendo, que me parece el doble de trabajo. Yo subrayo es por perezoso, pues porque como no quiero hacer ese libro, ese cuaderno paralelo, pues lo hago en el libro. Pero yo sí creo que es que los libros le activan a uno cosas, y donde sea, bien sea en el dentro del libro, o en el cuaderno al lado, o en el celular, o en donde sea, pues yo creo que uno debe ponerlo. Pues porque si el libro le activó a uno cosas, pues ponerlo en algún lado. Eso algún día encontrará su rumbo. Entonces, pues sí, subrayar, sin culpa. Y si eso no genera divorcios ni eso, pues mucho menos problema. No, pues mira, yo lo único que pensaba era de pronto que los libros puedan servirle a otra persona en el futuro. Sí, mis herederos son Camilo y Sofía. Y Camilo ya raya los libros, entonces ya no me importa. Camilo ya está rayado, entonces ya sí importan los libros. Ya está rayado, sí. Y Sofía, pues, no sé. Entonces yo también. Entonces, eso me gustó. Y me gustó, no, a mí ¿saben qué me gustó mucho? Te lo voy a decir, Eduardo, sinceramente, y es que... Ay. Yo últimamente he estado como pensando mucho en que es como que yo tengo ahorita una apuesta personal, ¿sí? Y es que uno cada ratico le dice, no, es que después de determinada edad usted ya no puede hacer eso. No es que después, usted ya no lo hizo, no, ya no. Yo estoy, en la apuesta de que eso es mentira. Y que yo quiero ser una eterna aprendiz de cosas, ¿sí? Y una de las cosas que más me maravillan es ver las cosas hermosas que han hecho la gente que yo he conocido en mi vida. Y últimamente me ha pasado mucho. He estado pensando, estoy hasta asustada, porque yo digo, ¿será que se me voy a morir? Porque últimamente como que me he estado encontrando con mucha gente del pasado, y
y encuentro que hacen cosas maravillosas, y aprender de una persona que yo conocí hace tantos años, que fuimos estudiantes juntos, y ver cómo esas cosas tan bonitas y tan mágicas que haces, porque son bellas. Incluso La Hora Gris tiene algo de belleza en todo, ¿eh? Sí. Y me encanta ahorita estar en este momento de mi vida, después de hace, ¿qué? 22 años, 20 años, ¿sí? Estamos en la universidad, y ahora de ese compañero aprendo, ¿sí? Y eso me Ay, tan parece una bonita. cosa bellísima. Por eso es que No. estaba buscando tu biografía, a ver si eras mayor o menor, pero yo sabía que yo era mayor. Yo ya sabía que eso, Sí. que eso no tenía salvación, pero tuve esa No. ilusión. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije qué bello que como hemos crecido todos, y que en este momento nos encontremos y que tú me enseñes tanto, ¿sí? No. Yo ese libro me lo voy a volver a leer y lo recomiendo. Es muy, uy, no, me dejó tantas preguntas, tantas cosas. Entonces me siento como que miro para atrás y te veo cuando llegabas a la casa. Yo me imagino que era hacer tareas con Carolina, yo no sé ¿Qué qué tareas se ni qué reunían nada? ustedes. Hablar Yo mierda. ¿a qué mierda se reunían allá en la casa? Yo no sé, que nosotras siempre hacíamos lentejas con arroz, y ahora veo que este hombre, pues esas lentejas sí sirvieron, mire, parece que esa proteína sirvió, Esa y proteína. ahora me enseña cosas muy bellas, No. y eso me parece bellísimo, Ay, me Cristina, parece mágico, pero ¿sabes una cosa? mágico, Yo creo que mágico. yo creo que no le enseñan, sino que uno está más dispuesto a aprender. Y esto Bueno, tiene sí. que ver con mi trabajo como docente, y es, no importa yo qué diga en una clase, podrán ser babadas o cosas con sentido, y pues aquí hay 3 ejemplares de esa etapa de mi vida, o de ese rol o de esa función en mi vida, y uno, ven, sonó a las 6:50 el de la media hora, es que está como Oye, preocupado, sí, está rarito. Pero uno puede decir una barrabasada, absolutamente barrabasada, y a alguien le resuena. Pero no le resuena porque yo haya dicho algo con sentido o no, sino porque quien está ahí en disposición de, pues encuentra resonancias en cualquier cosa, o en lo que o en la vida. A eso algunos lo llaman como inspiración, que me parece una manera también medio romántica de decirlo, y en ese sentido también linda. Y es tal cosa que escuché o vi me inspiró. Pues sí, dicho de otra manera sería, estabas en un estado, una disposición tal que determinado evento que aparentemente es intrascendente te activa. Entonces, pues ni La Hora Gris, ni Donde Habitan las Palabras, ni yo está enseñando nada. Es esa disposición justamente que tienes de seguir aprendiendo, que podría leer el directorio telefónico y algo habría ahí resonando. Y entonces eso es lo más lindo. Pues lo lindo es que estás como, ¿ves? Damos el paso a lo esotérico, literario esotérico, de estar resonando con el mundo literario. Una chimba, pues, ¿me entiendes? Que además, pues a mí me da mucha envidia, porque a mí ya la mayoría de cosas que leo me amargan. Me parece como, qué pereza leer esto o aquello. Pero que uno de verdad esté resonándole la literatura, pues qué bonito, no. sí, me resona mucho, me siento muy, muy contenta. Eduardo, ay, perdón. Dígame. No, pues, no, y voy a redondear para terminar, y es que eso me parece una feliz coincidencia, me parece hermoso, después de tantos años, estar acá y ver en los lugares que estábamos, pues Carolina ya una bruja anarquista, tú escribiendo, y me gusta, y también me parece muy, muy loco, por ejemplo, que has terminado siendo maestro de Camilo, o sea, todas esas coincidencias me parecen que nos tenían que encontrar, y qué feliz este encuentro. Eso es lo que Sí. quería decir, me siento muy orgullosa de conocerte, de leerte, gracias por eso por esos escritos que lanzas al mundo. Wow, yo estoy muy contenta, gracias Carolina por ese amigo que se consiguió estar. Sobre todo chino, Anita, sí. que es probablemente es Muy mi amiga chévere. más antigua en la historia de mi vida. Sí, creo que es la amiga más antigua que tengo, porque los del colegio ya los eliminé, digo. Metafóricamente. No, literalmente. Te creo. No. Digamos que están en un estado mejor.
pasaron a mejor vida. No estoy diciendo eso, solo que está mejor. No, mentiras, que también lo te escucho. Eduardo, ya que dices que te cuesta leer algunas cosas y muchas vainas, y bueno, ¿qué cosas últimamente has disfrutado leer? El viejo y el mar, mucho. Okay. Mucho. Las primas de Aurora Venturini, esto está muy divertido. Y últimamente hubo una que me atravesó, me tiene loco, me parece una salvajada, Klaus y Lucas, de Agatha Christoph. Eso es una trilogía de novelas, pero eso es una cosa que está muy loca, muy loca. Esta semana entrevisté a Mariana Enríquez y ¡Uy, Dios! Y Natalie se fue y ella ama a Mariana Enríquez. va a salir una entrevista súper bonita de ella. Y amo a Mariana Enríquez, soy como un fan loco de Mariana Enríquez. Como un fan loco incluso que me gusta lo malo, lo que no me gusta también me gusta. No sé. Y estoy leyendo poquito, como que tampoco me queda mucho tiempo para leer, entonces como es como que tenga así un montón de cosas. Pero sí, eso es que les acabo de decirme, que tienen loco. Y Nona Fernández con La Dimensión Desconocida. Ese libro es que es de otro planeta. Esa novela. Bueno, y Dos Aguas de Esteban Duperli, colombiano, también está tremenda. Y no sé, esta semana estoy leyendo La Odisea y Trabajos. Entonces, pues estoy como amargado. Sobre todo porque últimamente pienso que si leo no me queda tiempo para escribir, entonces estoy con una paradoja de adicto, como de adicto en el siglo XXI, en el que ya no se puede fumar en el bar, dentro del bar, que uno tiene dos vicios, pero no se pueden los dos en el mismo lugar, entonces, sí, como que si tomo no fumo, y si fumo no tomo, sí, como si uno pudiera sacar la cerveza afuera. Entonces a veces es como si leo no escribo, entonces pues no leo, porque tengo que escribir. Porque si no escribo, pues ¿quién va a escribir los libros por mí? Y no es mentira, tengo tres. Tengo uno que estoy haciendo, uno que estoy planeando y uno que quiero escribir. Entonces, pues de aquí a que llegue allá, pues ¿qué hago? Si me pongo a leer tanto, no llego, no la logro. ¿Ves? Bueno, ¿algo más? Sí, yo. Dale. Cami, ¿tú ya cerraste tu parte? Ya. Listo. No, pues yo primero creo que ha sido muy generoso con nosotros. Y nosotras y nosotres, por si las moscas. Y nosotros. Creo que ha sido muy, muy generoso en estas dos sesiones. Creo que fuiste muy generoso en brindarnos una sesión más de la que ya. Y yo sí estoy muy agradecida porque hayas gestado y parido esos 3 libros que ya leí. Creo que el mundo es un mejor mundo con esos libros. No, tan bella, porque además Anita. a mí me han generado, creo que la intención de generar placer ha estado ahí, porque me generan, y los 3 me han generado mucha pasión. Y me parece que debe ser el objetivo, y creo que si el artista hace algo para generar pasión y placer en el mundo, creo que ya es mucha ganancia, pues en un mundo donde todo nos genera amargura y tristeza. Entonces yo estoy como muy agradecida. En mi casa siempre va a haber un plato de lentejas para ti. que sea doble porque es que me gustan mucho. Para ti, y entonces de verdad, y yo pues me voy a permitir como dejar las puertas abiertas del club para ti también. Cuando quieras. Aunque pues yo no soy como la dueña del club, pero soy la abusiva. Soy la abusiva. Y yo sí como que no quiero como que sea un cierre, sino como dejar muy abierto, como estar cerca, ¿no? Porque me parece me parece. Yo le voy a pedir a Camilo que me diga qué están leyendo. Y si alguno de esos que están leyendo me resuena, o me antoja, o lo quiero leer, o lo leí, o lo que sea, pues ahí podemos vernos.
que eso es bonito. Nosotros hicimos como una selección de los libros de este año y pues algunos han cambiado, pero la mayoría se han mantenido y desde el principio has estado ahí, Eduardo. Ay, gracias. Entonces te los voy a pasar para que sería maravilloso que estuvieras. Y yo no te he mandado nuestro maravilloso chismógrafo. No, no me lo has enviado. Eso también está ahí pendiente. Ay, Elena, la otra amiga se acaba de unir cuando ya se está acabando, pero bueno. Y los tengo que dejar, ¿saben por qué? Porque tengo que ir a llevar a mi mamá a un pueblo que está acá cerca, pero tengo que ir a llevarla. Entonces no me puedo demorar mucho más. Y quiero aprovechar estos minutos, estos segundos que quedan para agradecerle un montón a... como que me tocaría agradecerle al universo y a la conspiración, como al Deus Ex Machina divino, que es una redundancia, pero no importa qué carajo, pues por las coincidencias, ¿sí? Por Anita en la universidad, porque venga con hermana y con hijo de hermana, y es como un combo, ¿me entienden? Como un combo agrandado, y que todo eso nos esté como uniendo. Y les agradezco infinitamente la generosidad en la lectura, sobre todo por empezar a leer, por haber llegado al final, que eso ya es suficientemente generoso, y por habernos reunido para hablar de eso, pues a mí muchas gracias. Y me debo despedir, me alegra verles y seguimos en contacto para lo que necesiten. Sí, gracias Eduardo, de verdad. Chao Lines, chao Gabriela, chao Elena, chao Marcela. Chao a todos. Chao Gabriela, Elena, Marce, gracias por estar acá. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por este espacio. Yo, como una persona totalmente nueva y ajena a este club de lectura, me sentí muy como bienvenida, a pesar como de los sitios internos que no entendía, pero que aún así fueron muy agradables. Ay, Gabriela, qué bueno que estuviste. En verdad que me da muchísimo gusto que estés aquí. Y bueno, ahí también la invitación queda súper abierta para cuando quieran. Nosotros por lo general tenemos como 2 sesiones al mes, una que es como cerradita y otra es como ya abierta, pero pues también estás invitada a las cerradas, porque... O sea, es que las cerradas lo que tienen es que hablamos de lo que vamos a hablar en la siguiente sesión. Bueno, y es que también tenemos como, o sea, no solo hacemos como el club de lectura, sino que ya nos enfocamos como a tareas más de laboratorio de escritura más bien, porque también hacemos, pues, como, tenemos algunos experimentos literarios que se están ahí gestando. Entonces, también... Sí, como tú me habías dicho como estos talleres y todo eso, y pues la verdad, pues muchísimas gracias por la invitación, porque pues sí, o sea, a pesar de que yo ya me gradué y todo, como que siempre se siente extraño y doloroso ese alejamiento a la literatura. Entonces pues hay que volver. No, Marce y a Elena y a Gabriela, bienvenidísimas. Bueno, y Elena, gracias Elena, yo estudio lo que estudio. Qué bueno que se haya conectado así sea tardecito, pero bueno, ya, luego nos adelantamos. No, qué maravilla en compartir este espacio con más personas. Además es un sitio también de encuentro. A veces nos ponemos a jugar ahorcado, llenamos chismógrafos, entonces creo que también en estos momentos creo que estos espacios son maravillosos, que nos han acompañado. Un abrazo. Gracias, que les vaya muy bien. Chao. Chao, un abrazo. Cuídense mucho, gracias. Bueno, ¿quiénes seguimos por aquí? Ya seguimos solo los 3. Los auténticos, ay Dios mío, nosotros somos los más charlatanes. Mi amor, apaga la grabación. Ay,